Vamos a continuar con el estudio de la materia de neumología y a continuación vamos a llevar un tema importante porque han caído muchas preguntas en las últimas convocatorias respecto de este tema. Estamos hablando del derrame pleural. Bien, vamos a hacer una definición de lo que es el derrame pleural. Y antes de hacer la definición, vamos a definir qué es la pleura. La pleura es aquella parte, ¿no?, conjuntiva que envuelve al pulmón, eso es básicamente. Entonces, en el gráfico, tú ves que que tenemos a la pleura, ¿no?, y que tiene dos hojas, ¿no? Y dentro de esas dos hojas hay un pequeño, muy pequeño espacio. Tenemos una hoja aquí y tenemos otra hoja aquí. Entonces, una hoja, la que está pegada al pulmón, se llama pleura visceral, y la que está más pegada hacia la pared torácica se llama pleura parietal. Entre las dos hojas existe un pequeño espacio que se llama un espacio virtual, más o menos, ¿no? En un corte de tomografía o como quieras verlo, también se lo puede evidenciar, ¿no?, la pleura parietal y la pleura visceral. Normalmente entre estas pleuras hay una pequeña cantidad de líquido, ¿no?, que sirve incluso como lubricante. Esta pequeña cantidad de líquido pues no excede los 10 mililitros, ¿no? Entonces, el derrame pleural se define como aquella acumulación excesiva de líquido mayor de lo habitual en el espacio virtual que existe entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Cuál es la clínica del derrame pleural? Una característica de este derrame pues es el famoso dolor pleurítico. El dolor pleurítico se caracteriza por ser agudo, punzante, ¿sí?, y que aumenta con la inspiración y la tos, ¿no? Es un dolor que se ubica de forma aguda, punzante, y cuando el paciente estornuda o inspira, aumenta. ¿Qué es lo que vamos a ver en la exploración física? Como ves en la imagen de la diapositiva, pues tenemos un médico realizando dos maniobras. La primera es una maniobra de percusión y la que está al lado es una maniobra de auscultación con un fonendoscopio. Pues bien, a la percusión vamos a ver que existe una matidez. A la percusión se evidencia matidez. Y a la auscultación pues hay una disminución del murmullo vesicular y en algunos casos se puede escuchar el típico roce pleural. Sí, entonces básicamente estas son las dos cosas que debes evidenciar cuando realizas un examen físico. Matidez a la percusión, disminución del murmullo vesicular a la auscultación o escuchar el famoso roce pleural. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del derrame pleural? Una vez que tenemos la sospecha clínica, pues vamos a realizar una radiografía de tórax. Se recomienda realizar una radiografía de tórax tanto lateral como póstero anterior. En una radiografía lateral es donde se evidencia que hay un borramiento del ángulo costofrénico, ¿no?, con una menor cantidad de líquido. En cambio, en la radiografía póstero anterior se va a evidenciar también el borramiento del ángulo costrofrénico, más o menos aquí, pero cuando hay una gran cantidad de líquido en el espacio pleural. En cambio, en la radiografía lateral
con poca cantidad de líquido ya se puede evidenciar el borramiento de este ángulo, ¿no? Entonces, en la diapositiva que ustedes ven, pues tienen una imagen de una placa de rayos X de tórax en PA, en posición posterior-anterior, ¿no? Donde evidenciamos, donde he dejado la marca o el círculo rojo, un borramiento del ángulo costofrénico. La flecha negra nos indica que toda esa parte pues está velada o borrada, ¿no? Si ustedes ven, hay una opacidad. Pero eso es lo más frecuente en ver, ¿no? En un derrame pleural, en una radiografía de tórax. Pero ¿qué es lo más característico, ¿no? Es que si ustedes observan de forma cuidadosa, esa opacidad es de forma homogénea y evidenciamos un borde cóncavo, ¿no? Evidenciamos un borde cóncavo, ¿no? Y a este famoso borde cóncavo y esta densidad homogénea se llama la línea o el menisco de Damasua, ¿no? Entonces es el famoso signo típico radiográfico del derrame pleural. Pues bien, una vez que tenemos la clínica, hemos realizado la radiografía de tórax y evidenciamos que existe un derrame pleural, el siguiente paso es realizar una toracocentesis. ¿Sí? Después de diagnosticar por radiografía, tenemos que realizar una toracocentesis, ¿no? ¿Qué es la toracocentesis? Pues no es más que aquel procedimiento, como el que viene en la diapositiva, por el cual se extrae líquido mediante la punción, ¿no? Se extrae líquido del espacio pleural. La técnica, los cuidados y demás de la toracocentesis los van a llevar en un tema especial de cirugía, ¿sí? Entonces, aquí solamente mencionarte que es el procedimiento por el cual se obtiene líquido del espacio pleural. ¿Cuál es la importancia de realizar esta toracocentesis? Pues bien, una vez que tenemos el líquido de la toracocentesis, pues vamos a realizar un estudio de este líquido pleural. Vamos a realizar un estudio bioquímico, un estudio citológico y un estudio microbiológico. Vamos a empezar con el estudio bioquímico. Entonces, te he indicado de que una vez realizada la toracocentesis, obtenemos el líquido y lo estudiamos en 3 parámetros. El primero, el estudio bioquímico. En el estudio bioquímico, pues lo más importante es que nos permite clasificar los derrames en exudados o trasudados, ¿no? Entonces, en la diapositiva tienes una gráfica con los famosos criterios de Leitz, ¿no? Estos criterios de Leitz permiten clasificar un derrame pleural como exudado. Basta que se cumpla un solo criterio de Leitz para clasificar un derrame como exudado. ¿Cuáles son los criterios de Leitz, ¿no? Son los que tienes en la diapositiva. Proteínas en líquido pleural en relación con proteínas séricas o proteínas en sangre mayor a 0,5. LDH en líquido pleural en relación con la LDH sérica mayor a 0,6. O la LDH en líquido pleural que sea mayor al 2/3 del valor normal que está en la sangre. Como te he indicado, basta que se cumpla uno de estos criterios para clasificar al derrame pleural como exudado. Si no cumple ninguno de estos criterios, pues posiblemente estemos frente a un trasudado. ¿Qué más se puede analizar en un estudio bioquímico? Por ejemplo, podemos estudiar la glucosa, ¿no? Que estará disminuida, por ejemplo, en un derrame paraneumónico. También está disminuida en un derrame que está en relación con la artritis reumatoide. Podemos valorar la amilasa, que está aumentada, por ejemplo, en un derrame debido a una pancreatitis aguda.
El otro parámetro que se debe estudiar después de la toracocentesis, ¿no?, es el estudio citológico. El estudio citológico del líquido pleural es importante porque nos va a permitir clasificar, nos va a permitir orientarnos más bien a determinadas patologías. Por ejemplo, si existe un hematocrito en líquido pleural mayor a 1% del hematocrito sanguíneo, nos hace pensar que estamos frente a un derrame pleural sanguinolento. ¿Cuáles son las causas principales de un derrame sanguinolento? La principal y la primera causa de derrame sanguinolento es la neoplasia. La primera causa de derrame sanguinolento es la neoplásica, pero también puede ser consecuencia de un tromboembolismo pulmonar, de un traumatismo, etc. Si el hematocrito es mayor a 50% en líquido pleural, nos orienta a que estamos frente a un hemotórax, el cual vamos a verlo con más detalle más adelante. Entonces, la causa principal de derrame sanguinolento, la neoplásica, no lo olvides. Si en el estudio citológico hay un predominio de polimorfonucleares, ¿no?, estaremos frente a un proceso o una patología de carácter agudo. Si estos polimorfonucleares exceden los 10.000 por centímetro cúbico, tenemos que pensar en la posibilidad de un derrame paraneumónico o de un empiema. Si por el contrario en el estudio citológico evidenciamos que el derrame pleural es predominio de los linfocitos, pues estaremos frente a un proceso crónico. En el caso de que los linfocitos sean mayores al 50%, tenemos que orientarnos hacia un derrame, ya sea tuberculoso o tumoral. Pero siempre tenemos también que estar en relación con la patología de base, ¿no? Si yo tengo un derrame pleural con una clínica reumatoidea y en el líquido pleural encuentro unos linfocitos mayor a 50 y una glucosa baja, pues seguramente estaré frente a un derrame del tipo de la artritis reumatoides, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que te enseño o lo que te muestro es un flujograma. Este flujograma es básicamente lo que tienes que hacer frente a un derrame pleural, ¿no? En primera instancia tenemos la sospecha por clínica de un derrame. Realizamos la radiografía PA y lateral, confirmamos que hay un derrame pleural, realizamos una toracocentesis, ¿no?, para ver si es un exudado o es un trasudado. En la toracocentesis analizamos los parámetros bioquímicos, citológicos y microbiológicos. Mediante los parámetros bioquímicos vamos a clasificarlos en exudados o trasudados. Una vez que hemos realizado esa clasificación, vamos a hablar ahora de los trasudados. Los trasudados, pues, la principal causa de esta es la insuficiencia cardíaca congestiva. El derrame de la insuficiencia cardíaca congestiva también es el derrame pleural más frecuente, ¿ya? Entonces quédate con que la causa más frecuente de trasudado es la insuficiencia cardíaca congestiva. Pero también la causa más frecuente de derrame también es esta, ¿no?, la insuficiencia cardíaca congestiva. Es un trasudado que generalmente es bilateral, es decir, lo vas a encontrar en ambos pulmones, ¿sí? O sea, es bilateral. Obviamente está en relación con la clínica de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, este trasudado de la insuficiencia cardíaca generalmente no necesita una toracocentesis, ¿sí? Y el tratamiento se lo realiza con el tratamiento de la enfermedad de base. Otros trasudados pueden ser a causa, por ejemplo, de una descompensación en la cirrosis hepática o en un síndrome nefrótico. Pero la causa más importante o el trasudado más frecuente
es por el de la insuficiencia cardíaca congestiva. Los exudados un poquito más complejos, ¿no? Entonces, entre los exudados encontramos el derrame paraneumónico, el derrame neoplásico, el derrame tuberculoso, el derrame de la artritis reumatoide y el derrame del lupus eritematoso sistémico, como ejemplo. El derrame paraneumónico lo vamos a ver en una diapositiva posterior con más detalle. Vamos a hablar un poco del derrame neoplásico. El derrame neoplásico, como te he indicado, es un derrame de tipo sanguinolento, es decir, hay mayor al 1% de hematocripto en el líquido pleural en relación con la sangre, ¿no? ¿Cómo se diagnostica este derrame neoplásico? Pues hay que hacer un estudio citológico donde se puede evidenciar células anormales, ¿no?, que cursen con algún tipo de malignidad, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de este derrame? Digamos, si un paciente tiene un derrame neoplásico y tiene mucha sintomatología como una disnea intensa, pues se debe realizar una toracocentesis evacuadora. Sin embargo, el tratamiento pues, es de la enfermedad de base. El derrame neoplásico, al ser un exudado, más frecuentemente, es causado por el cáncer de pulmón, el de mama y el linfoma. ¿Sí? El derrame tuberculoso lo vamos a estudiar un poco más adelante. El derrame en la artritis reumatoide, pues como te he indicado anteriormente, cursa con una glucosa bastante baja, hay un predominio de linfocitos, ¿no? También se puede encontrar una concentración aumentada del factor reumatoideo, ¿no? El derrame en el lupus eritematoso sistémico pues es casi similar, no hay un gran descenso, sin embargo, de glucosa, hay un predominio linfocitario y en algunas ocasiones podemos encontrar células típicas del lupus eritematoso, ¿no? Pero todo eso tenemos que siempre combinarlo con la clínica o los antecedentes del paciente, ¿no? Si tengo la clínica de lupus y tengo una citología con una linfocitosis elevada, en una clínica de lupus, pues en las preguntas del examen me orientaré más hacia un derrame por lupus, ¿no? En cambio, si tengo una linfocitosis y no tengo alguna otra sintomatología, me decantaré más por un derrame, por ejemplo, del tipo tuberculoso, pero siempre en relación con la clínica o no. De todos estos exudados, el más frecuente es el derrame paraneumónico. Bien, vamos a hablar un poco del derrame paraneumónico y del empiema. Entonces, hablando del derrame paraneumónico o empiema, vamos a decir que es la causa más frecuente de exudado, ¿no? Entonces, este tipo de derrame es la causa más frecuente del exudado. Puede estar asociada a una neumonía bacteriana, a un absceso pulmonar o a bronquiectasias. Más frecuentemente está asociadas a neumonías bacterianas. El derrame paraneumónico no es lo mismo que el empiema, ¿sí? El empiema es básicamente pus, ¿no?, dentro de la pleura como derrame, ¿no? Uno saca un poco de líquido y es evidentemente pus, pero de una forma más elegante, por así decirlo, de definirlo, pues definimos que un empiema es un líquido pleural con cultivos o tinción gram positivos y que además, ¿no?, como te he indicado, tiene un aspecto purulento. Si yo estoy frente a un derrame paraneumónico, ¿no?, y tengo un pH que es menor a 70, una glucosa menor a 60, pues estos dos parámetros me van a favorecer en el desarrollo de un empiema. Entonces recuerda, un empiema es aquel líquido pleural que tiene cultivos o tinciones de gram positivos y que además tiene un aspecto purulento. Un pH menor a 720 o una glucosa menor a 60, ¿no?, en el marco de un derrame paraneumónico, ¿no?, pues me favorecen al desarrollo de un empiema. ¿Cuál es el tratamiento entonces de un derrame paraneumónico? Pues tendré que ver si es un empiema o no, ¿no? Si dentro de los parámetros bioquímicos
tengo que el líquido pleural paraneumónico tiene una glucosa mayor a 50, un pH mayor a 720, pues el tratamiento de ese derrame será médico, es decir, continuación o el cambio de algunos antibióticos. Si por el contrario tengo una glucosa en el líquido pleural menor a 50, un pH menor a 720 o se visualiza microorganismos, un líquido purulento, tinción gram positivo o un cultivo, pues ya estamos frente a un empiema, y en el caso de estar frente a un empiema, el tratamiento es la colocación de un tubo de drenaje torácico. Recuerda, en un empiema pues el tratamiento es eso, ¿no? La colocación de un tubo de drenaje torácico. También tenemos un caso especial, ¿no? Si estamos frente a un empiema que se ha tabicado, o sea que el líquido no es libre, ¿no? Tendremos que administrar algunos fibrinolíticos en la cavidad pleural. Si esta medida pues no funciona, pues tendremos que realizar una toracotomía con un debridamiento de la cavidad. El siguiente derrame, por su importancia para estudiarlo, es el derrame tuberculoso, ¿no? También es un tipo de exudado, ¿no? Generalmente es unilateral y se diagnostica mediante un estudio citológico y bioquímico. ¿Qué es lo que vamos a evidenciar al estudio citológico? Al estudio citológico, un derrame tuberculoso cursa con una linfocitosis mayor al 50%. Tiene una glucosa relativamente baja, no tan baja en comparación como por ejemplo un derrame paraneumónico, pero sí cursa con glucosa baja, y tiene una concentración de ADA o adenosín deaminasa encima de su valor normal, ¿no? Esta enzima, la ADA, es importante para el diagnóstico de la tuberculosis. Una cifra mayor a 40 o 50, ¿no? Con un estudio de este líquido que nos demuestre linfocitosis, ¿no? Compatible con clínica de tuberculosis como tos crónica, pérdida de peso, etcétera, ¿no? En un lugar donde sea endémica la tuberculosis, pues nos hace el diagnóstico directo del derrame tuberculoso. Entonces, en el derrame tuberculoso, linfocitosis encima del 50% en el estudio citológico del líquido pleural y elevada concentración de ADA, ¿no? Vamos a ver casos especiales de derrame pleural, ¿sí? Por ejemplo, el hemotórax. ¿Qué es el hemotórax? Se define como el hemotórax a la presencia del mayor de 50% de hematocrito en el líquido pleural en relación con la sangre, ¿no? ¿Cuál es la causa principal del hemotórax? El hemotórax no es más que sangre en el espacio pleural. La causa más frecuente es los traumatismos. También puede haber otras causas, por ejemplo, iatrogénicas, ¿no? Al tratar de realizar algunos estudios, etcétera, ¿no? Pues se puede dañar algunos vasos, ¿no? Y estos van a esta sangre va a ir hacia el líquido pleural, ¿no? También puede haber lesión de algunos vasos importantes, alguna rotura de algunos o desgarros de algunos vasos, ¿no? Pero sin duda la causa más importante de un hemotórax son los traumatismos. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento, ¿no? Una vez que hemos visto por una toracocentesis de que es un hemotórax, ¿no? Si evaluamos que este hemotórax es menor a 350 ml, la actitud es expectante. No hacemos absolutamente nada, solo medidas generales, ¿no? Si por el contrario la cantidad de sangre en el espacio pleural es mayor a 350 ml, se debe proceder a la colocación de un tubo de drenaje torácico. Y si el sangrado es mayor a 1500
ml, se debe realizar una toracotomía de urgencia. Otro tipo especial de derrame pleural es el quilotórax, ¿no? El quilotórax no es más que la acumulación de líquido linfático en el espacio pleural, ¿no? En el estudio bioquímico se observa una elevada concentración de triglicéridos. Se observa una elevada concentración de triglicéridos mayor generalmente a 110 miligramos decilitro, ¿no? Una vez que se realiza la toracocentesis en estos pacientes que tienen quilotórax, se observa, como ustedes ven en la diapositiva, en la imagen, ¿no? Un líquido de aspecto lechoso más o menos, ¿no? Un líquido de aspecto lechoso que al hacerle el análisis bioquímico tiene triglicéridos encima de 110, pues es diagnóstico de quilotórax. ¿Cuál es la causa más frecuente para desarrollar el quilotórax? Pues también, al igual que en el hemotórax, la causa más frecuente es la traumática, seguida después de las neoplásicas, sobre todo neoplasias a nivel del mediastino. Puede ser, por ejemplo, un linfoma. Entonces, la primera causa para desarrollar quilotórax, los traumatismos. La segunda, las neoplasias. Tienes que recordar de que en el neonato la principal causa de derrame pleural es el quilotórax. La principal causa de derrame pleural en el neonato es el quilotórax. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Generalmente cuando es de causa traumática y se ha lesionado el conducto linfático, pues debemos aplicar algún drenaje torácico, ¿no? A la reparación también puede ser indicación de la reparación de la lesión, ¿no? Y también es importante administrar octreotide, ¿no? ¿Por qué? Porque este quilotórax cursa con una gran pérdida de ácidos grasos de cadena media y de triglicéridos importantes, ¿no? Entonces el tratamiento básicamente se basa en esos tres parámetros. Pero lo que tienes que recordar y lo más importante es que la causa más frecuente de producir un quilotórax es el traumatismo. ¿Cómo se diagnostica? Paciente con traumatismo, ¿no? Que al hacer la toracocentesis ves un aspecto lechoso y en el análisis bioquímico tienes triglicéridos elevados, pues ya tienes tu diagnóstico, ¿no? Bien, eso es todo respecto de la patología del derrame pleural.